Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 28 de marzo, viernes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes leemos el libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículos 2 al 10. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Siria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré, aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra. Cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. La lectura del profeta Oseas siempre es una lectura que nos invita a reflexionar sobre esa profunda misericordia del Señor, que se compara a la misericordia que tiene un esposo delante de su esposa infiel, y que lo invita simplemente a arrepentirse para poder vivir toda la intensidad de ese amor, toda la intensidad de esa misericordia. Mira cómo empieza llamando el Señor: Israel, conviértete. Tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntete. Acércate al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades y acepta nuestro arrepentimiento sincero, que además solamente te prometemos, porque no podemos decir que no vamos a volver a pecar. Es imposible. Alguna vez me topé desafortunadamente con una persona a la cual le habían mandado por penitencia en la confesión no volver a pecar, no volver a cometer el mismo pecado. Bueno, esto es una penitencia ilícita. Ilícita porque el penitente tiene que ser capaz de cumplir la penitencia, y tiene que ser capaz de cumplir la penitencia a la brevedad posible, es decir, en el menor tiempo posible. No puede ser una penitencia de la confesión algo que puede suceder en muchos años. No, no, es imposible. Por eso el penitente tiene que saber esto, y saber que cuando yo escucho una penitencia que no puedo cumplir, tengo la potestad, tengo el derecho de decir: Padre, cámbieme la penitencia. No creo que puedo cumplir esa penitencia. Y lógicamente no puede ser no pecar, porque no sé qué es lo que va a ocurrir. Yo en el momento de la confesión tengo que tener el firme propósito de enmienda, es decir, el firme propósito de no volver a pecar. Y lo que prometo es al Señor: prometo luchar fuertemente, con todo mi corazón, para no volver a pecar. Pero no puedo asegurarlo. No puedo asegurarlo de ninguna manera. Eso no se llama hipocresía.
Eso no es que estoy engañando al Señor. Distinto sería una persona que se confiesa sabiendo que no tiene propósito de enmienda y que va a continuar cometiendo el mismo pecado. Entonces significa que ni siquiera hay arrepentimiento. Pero fíjate, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Arrepentirnos, acercarnos y pedir perdón. Pedir perdón. Por eso es tan importante ese pedir perdón que lo hacemos continuamente. Y después comienza efectivamente a manifestarse ese amor del Señor. Yo perdonaré sus infidelidades. Por eso te decía que en el libro del profeta Oseas siempre vamos a ver esa actitud del esposo perdonando la infidelidad de su esposa con una gran compasión. Los amaré, aunque no lo merezcan. Qué bonita esta expresión, qué bonita esta frase. ¿Por qué? Porque nos muestra la decisión de Dios. Dios no decide amarnos porque lo merezcamos. Si tú y yo tuviéramos que esperar merecer el amor de Dios para recibirlo, imagínate, no tendríamos entonces esperanza de recibir ese amor de Dios. Es justamente la maravilla de abrir nuestros ojos y descubrir que ese amor de Dios se nos derrama, se nos entrega, aun cuando no lo merecemos. Y si somos conscientes de eso, entonces nuestro deseo de hacer las cosas mejor, de vivir con más intensidad nuestra fe, de tener más profundos actos de amor a Dios, siempre van a ser en esa perspectiva de aquel que está en deuda con el Señor. Yo estoy en deuda con el Señor y por eso quiero efectivamente no solo hacer lo que es necesario, no solo vivir una ley de cumplimiento, sino esa ley de amor que me lleva a entregarme más. ¿Por qué? Porque siempre mi amor será solamente eso, respuesta al amor de Dios. Seré para Israel como el rocío y entonces verán todo mi amor, volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán trigales y viñas. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Y dice el Señor, yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar. Qué bonito. Qué bonito escuchar cómo el Señor efectivamente no tiene el deseo del castigo simplemente por el castigo, que no tiene el deseo de nuestro sufrimiento simplemente para vernos sufrir. No es Dios una especie de masoquista que le encanta el dolor y peor el dolor ajeno. Todo el contrario. Todo en el Señor está hecho para nuestro bien. Todo lo que hace Dios es buscando nuestro bien. Quien sea sabio, por tanto, que comprenda estas cosas, quien sea prudente, que las conozca. ¿Qué cosas? Que los mandamientos del Señor son rectos. Son rectos, que los mandamientos del Señor no están ahí para torturarnos. Los justos por eso lo cumplen. Pero en cambio los pecadores tropiezan en ellos y caen. ¿Qué significa esto? Significa algo muy sencillo. Mira la diferencia entre amar a Dios y querer cumplir los mandamientos del Señor, porque sabemos que ese es el mejor bien que podemos recibir para mí mismo, para nosotros mismos. Y en cambio, aquel que ve los mandamientos del Señor como si fueran una carga pesadísima. Ay, es que hay que hacer esto cuando yo tengo todo mi corazón solo dedicado a querer y a desear las cosas del mundo. Por eso los mandamientos del Señor son tropiezo para el pecador, porque el pecador ama el pecado, ama aquello que busca, aquello que ansía de este mundo. Aquel que es sabio entonces abre los ojos y descubre que los mandamientos del Señor no son sino el gozo verdadero del corazón humano. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34.
En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. El Evangelio de San Marcos nos muestra esta pregunta que viene de un escriba. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son aquellos que se dedican en Israel al estudio de la palabra de Dios para poderla explicar, para poder predicar la palabra del Señor al pueblo. Entonces estamos hablando de un estudioso profundo de las Escrituras. Y llama mucho la atención que al final del Evangelio se nos dice que ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Por qué? Porque San Marcos nos presenta esta pregunta de este escriba como una sucesión de preguntas que van a hacerle al Señor, pero para ponerlo a prueba. Y entonces se acerca un grupo de fariseos y le pregunta para ponerlo a prueba, no con sinceridad de corazón. Se acercan otros y le preguntan exactamente lo mismo de la misma manera, es decir, para ponerlo a prueba. Pero esta vez simplemente nos dice que uno de los escribas se acerca y le pregunta, y por el modo en que responde a Jesús, se ve que efectivamente su pregunta es sincera. Pero llama mucho la atención su pregunta. ¿Por qué? Porque dice que lo que le pregunta es: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Entonces, regresemos. ¿Quién está haciendo esta pregunta? La está haciendo un escriba. ¿Quiénes son los escribas? Los estudiosos de la palabra de Dios. Y resulta que está preguntando, y con sinceridad de corazón, como lo vemos después: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Tú te imaginas preguntarle a algún sacerdote, a algún obispo, al papa, cuál es el primer mandamiento? Y que no lo sepa, y que no lo sepa. Nos encontraríamos en una situación absurda, nos encontraríamos en una situación que por lo menos llamaría muchísimo la atención. ¿Cómo es que un sacerdote no sabe cuál es el primer mandamiento? Parece absurdo. Bueno, esto es lo que ocurre en Israel. Lo que ocurre en Israel es que estudian la escritura, los escribas, pero tienen tantos mandatos, tantos decretos que han sido sacados del contexto de la ley y en los cuales han puesto el corazón, y entonces están más preocupados de cumplir ciertas cosas que se han inventado ellos mismos como forma de cumplir los mandamientos, pero han olvidado los mandamientos del Señor. Esta pregunta se vuelve además sorprendente porque imagínate tú, un católico que no sepa cuál es el primero y el fundamental de los mandamientos. ¿Crees que puede ser eso posible? Bueno, resulta que no solo que es posible, sino que es sumamente común. Y te lo digo yo porque hago esta pregunta muchas veces. Muchas veces. Cuando, de acuerdo, por ejemplo, a los pecados que me confiesa un penitente, veo que no ha reflexionado sobre el primer mandamiento. Cuando una confesión ni siquiera menciona a Dios,
Bueno, he tenido problemas con mis padres, he mentido, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuánto, he hecho por acá. Es decir, todos los mandamientos dirigidos hacia el prójimo, lo cual está muy bien que lo reconozcamos y que pidamos perdón. Pero resulta que esa persona no ha hablado de ese primer mandamiento. Y cuando le preguntas, oye, disculpa, ¿tú reflexionaste sobre el primer mandamiento? Y no lo sabe, no lo sabe. Y te preguntas entonces, a ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Yo a veces le digo a las personas, a ver, puede ser que uno está en la confesión un poco nervioso, eh, reflexiona un momento, piensa, ¿cuál crees que es el primer mandamiento? Algunos en ese momento ya de silencio y reflexión dicen, no, no, amar a Dios, pero otros no llegan. Y muchos lo ponen, honrar padre y madre, no mentir, no matar. Y tú dices, a ver hermano, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que yo no tengo en mi mente y en mi corazón clavado que lo más importante en este mundo, a lo que yo más atención tengo que poner, lo que tiene que ser el motor de mi corazón es amar a Dios? Y amar a Dios, como lo dice el Señor, con todo nuestro ser. Ahora, fíjate bien en la respuesta que da Jesús, porque Jesús lo que está haciendo es simplemente citar las escrituras. Jesús le responde, el primero es, escucha Israel. No voy a hacer nuevamente la reflexión que hicimos el día de ayer cuando ya hablamos de la escucha, pero fíjate cómo el Señor al citar el mandamiento empieza con eso que se llama la Shema Israel. Escucha Israel. ¿Qué tengo que hacer para poder amar a Dios sobre todas las cosas? Primero escucharlo. Claro, si yo ni siquiera conozco el primer mandamiento, entonces significa que no he dedicado el tiempo a escuchar a Dios. Si yo creo que el primer mandamiento es cualquiera que tenga que ver con el prójimo, entonces significa que no he escuchado a Dios. Escucha, Israel. ¿Qué es lo que tiene que escuchar? Que el Señor es único. Es decir, que es el único Dios, que no hay otro Dios y que por tanto yo no le puedo dar el puesto de Dios a nadie, a nada. Y a ese que es el único Dios tengo que amarlo. ¿Pero cómo? Ah, sí, amarlo con el sentimiento, amarlo con el pensamiento. No, no. Mira la fórmula que se utiliza para expresarnos cómo hay que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si te das cuenta que es una forma de decir, el amor a Dios tiene que implicar todo nuestro ser, todo nuestro ser. No puede quedar una parte de nuestra existencia, una parte de nuestra vida lejos de eso que es el amor a Dios. Por tanto, el amor a Dios sobre todas las cosas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a iluminar toda nuestra existencia. Y continúa el Señor a pesar de que no le han preguntado por el segundo. Y dice, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el Señor, si le preguntaron cuál es el primer mandamiento, responde también el segundo? Porque no pueden estar separados. Son distintos. Amar a Dios no es lo mismo que amar al prójimo. Amar al prójimo no es lo mismo que amar a Dios. Los actos de amor a Dios tienen que estar presentes. Esto es muy importante cuando una persona cree que ama a Dios solo haciendo bien al prójimo. Es una manera de amar a Dios, pero tiene que haber actos que son exclusivos, dirigidos hacia Dios para poder amarlo de verdad. Pero así como son distintos, así como los actos de amor que se dirigen a Dios y que se dirigen al prójimo son distintos, estos dos mandamientos no pueden separarse. Siempre tienen que estar juntos. No pueden vivirse aisladamente.
No puede haber alguien que ame a Dios verdaderamente odiando al prójimo. Y no puede haber alguien que odie al prójimo, que odie a Dios y diga que ama verdaderamente al prójimo, porque su amor estará cortado, porque el verdadero amor al prójimo, ese que es pleno, es el que me hace querer el mayor bien para el prójimo. Y el mayor bien es Dios. Por tanto, el más profundo amor al prójimo será justamente el deseo de acercar las almas a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que hoy día es viernes de Cuaresma y tenemos obligación de abstenernos de comer carne. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que tengan todos un muy feliz día y un feliz fin de semana.